La mayoría de fotografías de paisaje no falla por falta de técnica. Falla mucho antes, falla cuando estás decidiendo salir a hacer esa fotografía. Y es que precisamente falla antes, falla porque improvisamos, porque no tenemos en cuenta una serie de detalles y de cosas que tenemos que pensar antes de ir a hacer nuestra fotografía. Una de ellas, de las más importantes, es no improvisar, tener en cuenta la luz a la hora a la que queremos hacer la fotografía, tener un poquito pensado qué encuadres podemos hacer o qué cosas se pueden hacer en esa localización. Y al final, si improvisamos en todo esto, vamos a la localización y lo que hacemos son fotos que no transmiten, fotos que no cuentan esa historia que nosotros queríamos contar. Y para evitar que todo esto te pase y que cuando vayas a hacer esa fotografía puedas hacer la mejor fotografía posible, te voy a explicar cómo planificar una fotografía de paisaje, qué cosas tener en cuenta a la hora de planificarla antes de salir de casa para hacer esa fotografía. Y sobre todo te voy a explicar desde mi punto de vista, cómo yo lo pienso y lo veo y lo planifico todo aquello que tengo en cuenta antes de salir de casa a hacer esa fotografía. Bueno, pues el primer paso que yo doy a la hora de planificar una fotografía, lógicamente es la localización, elegir una localización, es decidir el sitio al que quiero ir a hacer esa fotografía. No se trata de elegir una localización al azar, al final lo que buscamos en una localización es oportunidades de hacer fotografía. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que no se trata simplemente de ir a fotografiar un lugar, sino de sacarle el máximo partido a ese lugar, de conseguir esa fotografía que nosotros estamos buscando en esa localización. Hay veces en los que la localización la tenemos cerca de casa, accesible, y podemos ir mucho a esas localizaciones, por lo tanto podemos investigar mucho. Y hay otras veces en las que hay que hacer un viaje, por ejemplo a Islandia o a cualquier otra localización, y no tenemos esa capacidad. Pero para centraros sí que os diré que de lo más importante en cuanto a la localización es hacer un buen scouting. Si tenemos la opción de ir a la localización, y esto creo que lo he dicho muchas veces, mucho antes de la hora a la que tenemos pensado hacer la fotografía, eso nos va a permitir movernos por la localización, buscar encuadres, buscar composición, pensar con mente compositiva, decir, vale, esto quiero que entre, mi sujeto principal va a ser ese árbol, esa casa, esa montaña. Tomar todas estas decisiones con la localización, teniendo en cuenta la localización, es de lo más importante. Si no tenemos la opción de hacer el scouting en la localización, porque estamos precisamente hablando en este vídeo de cómo planificarlo antes de ir, tenemos aplicaciones de las que hablaremos en un punto más adelante para conseguir planificar todo de una manera que cuando llegamos lo tenemos un poquito más claro. El siguiente punto que yo tengo en cuenta para planificar mi fotografía es la luz. Yo creo que en prácticamente todos los vídeos os hablo de la luz, de tenerlo en cuenta, porque es que la luz cambia todo, cambia nuestra localización, la cambia completamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues decidir qué luz queremos para nuestra localización. No tiene por qué ser atardecer o amanecer, puede ser luz de mediodía con sombras duras. Todo eso va de la mano de la decisión que estamos tomando en casa antes de salir para decidir qué fotografía quiero. ¿Quiero luz suave y ver si hay colores? Pues tendré que ir a amanecer, atardecer. ¿Quiero luces duras con sombras porque me potencia mucho esa escena? Pues entonces tendré que ir a mediodía. Pero es importante tener claro a la hora a la que tendremos esa luz que estamos buscando. Por lo tanto, ya sé que lo digo en cada vídeo, pero tened en cuenta la luz. Y un elemento que afecta también a la luz, porque nos condicionará la escena también, es la meteorología. Mirad, la meteorología no tenemos que verla como un problema, tenemos que verla como nuestra aliada, porque es ese elemento que va a hacer que nuestra escena cambie también, igual que la luz. De hecho, la meteorología nos cambiará las condiciones de luz. Si tenemos días nublados, tendremos luces más suaves. Si tenemos días despejados, las luces a mediodía, por ejemplo, serán más fuertes, con sombras más duras. Quiero decir con eso que juguemos con la meteorología. Personalmente soy de la opinión de que una mala meteorología nos permite obtener fotos mucho más potentes, con cielos mucho más dramáticos, nieblas, lluvias, incluso nieve. La meteorología tenemos que
pensar y jugar a nuestro favor. Con todo lo que hemos visto antes de la localización, por ejemplo, si yo sé que es una localización en la que es posible que nieve, tengo que pensar, pues iré cuando haya nevado, para eso tengo que esperarme al momento apropiado del año, ¿vale? Tener en cuenta la luz, si quiero que haya nevado y el cielo esté despejado, si quiero que esté nevando, tengo que ir jugando con todos estos factores a la hora de ir creando y pensando esa fotografía que estoy planificando. Uno de los puntos más importantes que desde mi punto de vista deberíamos de tener en cuenta es ser capaces de previsualizar esa fotografía. Ya os lo he dicho un poquito antes en el vídeo, y es para previsualizarla es pensar a nivel compositivo. A día de hoy, además de hacer el scouting, que podemos hacerlo con aplicaciones, como veremos ahora, o buscando, porque todos lo hacemos, buscamos fotografías de esas localizaciones que nos gustan y a las que queremos ir, y con todos esos detalles y el scouting que haremos cuando lleguemos a la localización, antes de hacer la fotografía, que forma parte de la preparación, tenemos que pensar desde un punto de vista compositivo, Por lo tanto, tenemos que decidir, como os he dicho antes, qué elementos voy a meter, qué elementos me sobran, cómo voy a jugar con esa escena para que cuente la historia que yo quiero. Y eso lo tengo que hacer antes de hacer la fotografía. Eso es previsualizar la fotografía. Y además de previsualizarla antes de hacer la fotografía, también es pensar después a nivel de procesado hasta qué punto voy a poder llevar esa fotografía para que transmita la historia, ¿de acuerdo? Y como siempre, pues deciros que acordaos que tenéis mi página web en la que tenéis un montón de información y que os podéis suscribir, como veis, a mi newsletter. Cuando entráis os aparece un pop-up para que os suscribáis. Si no, dentro del blog de cada uno de los artículos, donde tenéis mucha información de todo lo que voy subiendo al canal de YouTube, ¿vale? En el que si entráis dentro, al final de cada artículo, también podéis suscribiros. Y además tenéis las galerías, tenéis un poco de información, podéis contactar conmigo. Así que nada más, deciros eso, que tenéis la página web disponible, os podéis suscribir a la newsletter, que este año van a venir cosas muy interesantes y así estaréis informados. Y visto esto, pues nada, continuamos con el vídeo. Y cómo no, pues tenemos que hablar, os lo he ido diciendo a lo largo del vídeo, de las diferentes aplicaciones que a día de hoy podemos utilizar. Hay muchísimas, pero yo os voy a hablar de las principales que yo utilizo, ¿de acuerdo? Que son 3 básicamente, pero hay más, si queréis investigar hay más. El tema es que las aplicaciones nos van a ayudar infinitamente, nos van a ayudar mucho a planificar nuestra fotografía, tanto en casa como cuando estemos en la localización. Pero ojo, si no tenemos claro la localización, la luz que queremos, las condiciones meteorológicas, las aplicaciones no van a hacer ese trabajo por nosotros. La fotografía la decidiremos nosotros y nos apoyaremos en las aplicaciones para conseguir esas condiciones de las que venimos hablando a lo largo del vídeo. Por ejemplo, una de las que a mí más me gusta y que segurísimo que todos conocéis es Photopills. Photopills es, desde mi punto de vista, una de las aplicaciones más completas que existen. Te permiten planificar en casa, en cualquier lugar del mundo, una fotografía, por dónde sale el sol, por dónde se pone. Te permite planificar fotografías nocturnas con la Vía Láctea. Eso antes de salir de casa. Cuando estás en la localización, te permite, con la realidad aumentada que tiene, te permite también ver por dónde va a salir Vía Láctea, lunas, el sol. Te permite una variedad y una cantidad de cosas que nos van a ayudar a conseguir esa fotografía que es brutal. A nivel meteorológico, ¿qué aplicación utilizo yo? Windy. Windy, desde mi punto de vista, partamos de la base que soy de la opinión de que todas, a nivel meteorología, no acierta siempre, hay muchos fallos, ¿vale? Una cosa es la previsión y otra cosa es lo que después hay. Pero Windy te ofrece también una cantidad de información que otras aplicaciones no te dan. Por ejemplo, cuando vas a hacer costa por el Cantábrico o por los sitios donde hay marea, Windy te da ese oleaje que está previsto, las horas de las mareas. Tienes un montón de información dentro de Windy, previsiones del viento, dirección, todo eso, porque el viento también afecta mucho a nuestras fotografías. Es decir, todo el aspecto meteorológico yo lo planifico con Windy. Y la tercera aplicación que yo utilizo para mis planificaciones de fotografía es Google Earth. Google Earth es una pasada. Te permite en el ordenador
por ejemplo, en casa, sentado en casa, ir a una localización y ver un diseño en 3D, moverte por él, ver la estructura de esa ladera para ver por dónde puedes llegar, para ver si es viable, la orientación, si es norte, si es sur, te permite ver esas imágenes o llegar a esa localización sin haber llegado. Si no lo habéis probado, Google Earth es muy potente y a nosotros como fotógrafos de paisaje nos ayuda mucho. Yo lo utilizo sobre todo cuando voy aquí cerca de casa, pues no, porque me doy un paseo y hago el scouting yo, pero si voy a viajar a un país extranjero, por ejemplo, cuando he estado en las Islas Feroe, he planificado todo teniendo en cuenta Google Earth, entrando en Google Earth antes de ir, y después cuando llegas no deja de ser un programa, una aplicación, pero se parece bastante a lo que te encuentras allí. Así que básicamente esas son las 3 aplicaciones que yo utilizo. Sé que hay más, decidme en los comentarios cuáles utilizáis vosotros, a ver si hay alguna que yo no estoy utilizando y me la estoy perdiendo. Y nada, vamos con el siguiente punto. Bueno, pues con todo esto y habiendo juntado toda esta información desde los diferentes puntos que hemos visto, pues hay que decidir si salimos o no a hacer la fotografía. Al final es una decisión personal. Mi consejo es sal siempre, porque total, si llueve, pues mira, te has dado un paseo. Si la luz no ha sido la adecuada, pues a lo mejor no has tenido esa fotografía que tenías en mente, pero te habrás llevado otra fotografía, y si no te has llevado una fotografía, te has llevado la experiencia, has aprendido. Siempre se aprende algo, cada vez que salimos aprendemos algo. Si es lógico, por ejemplo, que si vamos a hacer fotografías nocturnas de la Vía Láctea y está lloviendo, pues no vamos a salir. Por eso digo que hay que tomar la decisión. Pero siempre que haya, yo soy de la opinión de que siempre que haya una oportunidad de conseguir la fotografía, salir a dar un paseo, salir con nuestra cámara y hacer o intentar hacer esa fotografía que tenemos en mente. Y ya que hemos decidido salir a hacer nuestra fotografía, pues siguiendo un poco la línea del vídeo, te muestro aquí algunas fotografías que no habrían sido posibles sin una planificación. Por ejemplo, esta fotografía en Dolomitas, en las que tengo las piedras con el valle y ese sol saliendo. Estuve la tarde antes paseando por allí, haciendo un poquito de scouting, buscando encuadres a nivel compositivo, utilizando photopills para ver exactamente por dónde salía el sol, y eso me permitió saber a qué hora yo tenía que estar en esa localización para hacer esa fotografía. Por lo tanto, solo tuve que ponerme el despertador, madrugar, andar, calcular todo eso y llegar al sitio, y estaba en el sitio en el momento en el que yo quería conseguir esa fotografía. Así que ya sabéis, hay que planificar. Y como siempre en estos vídeos, pues os voy a dar aquellos fallos que yo he ido cometiendo a lo largo de los años y de los que he ido aprendiendo, y por lo que ahora sigo una metodología un poquito más concreta. Haciendo el vídeo que estamos haciendo, pues evidentemente uno es no planificar nuestras fotografías. Y con ello no digo que todas y cada una de nuestras fotografías tengan que ser planificadas, porque sí es verdad lo que os he dicho en otro vídeo, no me acuerdo ahora en cuál, pero en alguno ya os lo he dicho. Cuando voy a pasear, depende de dónde vaya, me llevo mi cámara, y ahí no he planificado nada. Ahí yo me llevo mi cámara, me voy a dar un paseo por la tarde, veo que el cielo pinta bien, bueno, pues busco un par de encuadres, miro por la zona a ver qué encuentro y espero a ver qué consigo. Ahí no he planificado, pero ahí dependo de la suerte. Y no es bueno depender de la suerte. Si te da igual ese día porque ya tenías pensado pasear, pues mira, aproveches, y si te traes alguna foto, que muchas veces, y algunas de las mejores fotos que yo tengo, se han dado en esas circunstancias. Pero la mayoría son pensadas y son planificadas. Porque yo, por ejemplo, si voy a viajar, como vuelvo a insistir con las Islas Feroe, que es el último viaje que he hecho, yo tengo que llevarlo planificado. Yo no puedo irme a las Islas Feroe y depender de la suerte. Dependerás de la suerte en cuanto a la meteorología, porque no lo controlamos. La meteorología no está al alcance. Está al alcance nuestro saber o ver qué previsiones hay. Pero encuadres, la hora del día al que se pone o sale el sol, todos esos detalles sí los podemos planificar. Así que no te olvides que, aunque podemos hacer grandes fotos improvisando, planifica.
Pues hasta aquí este vídeo en el que te he contado la metodología que yo sigo a nivel general a la hora de planificar mi fotografía. Porque la fotografía de paisaje, como ya os vengo diciendo a lo largo de todo este vídeo, yo creo que hay que planificarla antes de salir, antes de llegar a la localización, antes de pulsar el disparador en la localización. Hay que tener en cuenta un montón de detalles para conseguir esa fotografía. Y así que nada, seguiré haciendo vídeos sobre planificación, porque este vídeo es un poco así más general, pero haré vídeos más concretos de cada uno de los bloques para ir explicando cómo yo voy utilizando las diferentes aplicaciones y lo que os he ido contando, ¿vale? Así que nada, suscríbete a la newsletter, ya lo sabes que la tienes en la página web, van a venir cosas muy interesantes y seguiremos creciendo. Así que nada, suscríbete a la newsletter y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.